problem is Mexico is petrified of the cartels because they'll take out a president in 2 minutes. We will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Mexico, if you look at what's gone on with Mexico for years now, but now especially it's run by the cartels. Are you going to hold to account a lot of these corrupt politicians who profited from that human trafficking, from pouring fentanyl in? They did. To us, 29 of the biggest cartel leaders in their country. Another defeat for the savage drug smugglers and criminals and the cartels who have a tremendous amount to say about Mexico. The Mexican authorities are petrified. Latin America's got a lot of cartels, and Mexico does what we tell them to do. Ahí están las palabras de Donald Trump, que no son nuevas ni tendrían que llamar a la sorpresa. Las ha reiterado, las ha repetido él y de él hacia abajo prácticamente todos los integrantes de su gobierno. Hablan de un dominio, de un empoderamiento de los cárteles de la droga en nuestro país. Ahora él le adereza con esto que la presidenta está asustada y tiene miedo. Esra Chabot, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Rogelio Rodríguez Cerdoño, ¿cómo estás, Rogelio? Buenas noches, Rogelio. ¿A qué viene Marco Rubio? Esa que, por cierto, se quedó 2 horas atrapado en el tráfico ahí en la... Pues también, ¿para qué se va para Pachuca? Pues lo mandaron a la IFA. A la IFA, sí. Ah, pues sí. Y está difícil, ¿no? Circular Está por muy ahí. difícil. Pero no hay baches, está tranquilo. No hay y las vías de acceso a la IFA tampoco están listas. Bueno, pero el tema aquí, creo, fundamentalmente, es tratar de entender que Marco Rubio está en una gira de coordinación de esfuerzos por parte del gobierno de Trump para tratar cosas fundamentales que son migración, tráfico de drogas y su locura mayor, que es el déficit, que me tienes que comprar más. Que bueno, eso es, digamos, el aviso para lo que será la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿En ese orden? ¿O primero va la seguridad y el tema de los cárteles? Es que el tema de la migración era un tema fundamental. Que lo traen ahora más controlado. Y lo tienen más controlado porque México finalmente tapó la frontera sur y en función de eso esto disminuyó sustancialmente, aunque la mayoría de los deportados del otro lado son mexicanos. Ahora, ¿a qué vienen? Pues vienen a decir claramente que, y por eso Trump aparece el día de hoy con todo este rollo, o en los últimos días, diciendo abiertamente, venimos aquí a decirles que vamos a intervenir de una manera clara. Y lo hacen con el famoso barquito este que... Está muy raro el asunto, el de Venezuela, aunque dice que eran venezolanos, un barco un barco muy chiquito, con 11 personas ahí adentro, pues no sé dónde metían la droga, porque se la debe haber comido, porque no cabe. Pero el mensaje es muy claro. Venezuela decía que eran inteligencia artificial. Creo que el punto central aquí es, señores, esta es una gira en donde vamos a definir claramente cuáles son los límites de lo que Estados Unidos puede hacer. Y Trump lo dice, México hace lo que nosotros le decimos. Sí. Y no es una declaración para consumo interno como las que se hacen aquí, es abiertamente una amenaza de lo que puede hacer en función de su necesidad de controlar y de destruir, digamos, lo que él considera por la fuerza un mercado de drogas prácticamente incontrolable, que no creo que ni con todo el poder militar del mundo pudiese destruir. Ahora han sido muy consistentes desde, pues te diría del inicio, pero desde antes del inicio del gobierno de Donald Trump, de la campaña y desde hace años en esto del empoderamiento de los cárteles, Lourdes, de los cárteles de la droga y la alianza entre políticos y criminales, aunque ya no haya frontera entre unos y otros. Y además, ¿de dónde viene? O sea, Marco Rubio viene también de Venezuela y el recado que están mandando desde Venezuela con el cártel de los soles es clarísimo. El cártel... Marco Rubio viene de Venezuela, ¿te refieres a...? O sea, mandó mensaje en Venezuela con el cártel de los soles diciéndoles... Así, antes de despegar. Exacto. Al decirles, a ver, Maduro tiene las horas contadas y porque ya nos cansamos que el cártel de los soles esté haciendo lo que quiera aquí en Venezuela,
Pero ¿quién surte al cártel de los soles o quién es socio del cártel de los soles? Pues los cárteles mexicanos. Y eso lo tenemos desde que estaba Chávez y desde que empezó Maduro sus primeros días de ser gobernante. Entonces, ahorita ya también están poniendo las barajas sobre la mesa. Y si yo fuera Claudia Sheinbaum, pues sí tendría miedo. Porque pues Maduro no hizo ni el 10% de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Soltó a Ovidio, que es un delito. Dio besos y abrazos a todos los criminales. Permitió, ¿verdad?, que ellos crecieran y se hicieran de muchos estados y de muchos municipios de este país. Y en plena pandemia iba a visitar a la mamá del Chapo un día sí y otro no. Entonces, ¿tú no tendrías miedo? Ahora que les están quitando las visas a varios morenistas. Entonces, hasta ahorita han mandado a todos los supuestamente criminales, narcotraficantes, los ha mandado a Estados Unidos porque sus palabras primero fueron: es que el Poder Judicial, estos jueces neoliberales los querían sacar. Nunca nos dijeron a quiénes, ni cuándo, ni cómo, ni nada más los mandamos. Entonces, sí estamos jugando al son que está marcando Estados Unidos y estamos aparte en la pausa de qué va a pasar con el tema de todo lo que tiene que ver económico. ¿Tendrías miedo o no? Los aranceles, claro. Ahora, no me imagino a Marco Rubio viniendo nada más a saludar, ¿no? Viene algo con una intención, no sé si viene a sellar un acuerdo, si ya está el pacto, si ya está el acuerdo y únicamente, digamos, ahora se hará oficial. ¿A qué viene Marco Rubio? A mí me parece que lo ha dejado claro la presidenta cuando dice: vamos a alcanzar un acuerdo de entendimiento. Esa palabra, jurídicamente, acuerdo de entendimiento, no vamos a entrarle a un tratado desde el punto de vista formal, pero Marco Rubio es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y a mí me parece que a lo que viene es a tratar de legitimar la intervención de Estados Unidos a México. Y para esto se ha puesto en la mesa, y algunos medios en Estados Unidos han recordado que México tiene un tratado con Estados Unidos que data de muchos años, el McLean-Ocampo, que aunque no lo ratificó el Senado, permite a las tropas norteamericanas entrar a México. Pero en 1882 sí hay un tratado ratificado, un tratado que después permitió la expedición punitiva de Villa. Entonces, con el pretexto de perseguir apaches, después forajidos, Estados Unidos puede penetrar a las tropas. Entonces, bajo esa situación, la presidenta dice: no vamos a ceder a la soberanía. Cierto es que Venustiano Carranza permitió que persiguieran a Villa, fue bilateral. Entonces, tendría que ser la presidenta de México la que permitiera o colaborara, como ella dice, o llevar a cabo acciones, digamos, yo te doy información, tú me das información. Pero Marco Rubio viene a firmar algo. Y esto es así porque la presidenta ha dicho: alcanzaremos un entendimiento. Eso en términos jurídicos internacionales vamos a firmar algo. Eso que vamos a firmar son las reglas de si acaso llegas a entrar, cómo tiene que ser esto. Y algo que ha pasado por desapercibido es que estos drones que han penetrado y han dicho sí autorizan, no han pasado por el Senado. La Constitución dice que tienen que pasar por el Senado de la República, transparentar esas cuestiones. Y la otra cuestión es que él, antes de subirse al avión, no solo dice voy a Venezuela, vamos por los cárteles, a donde estén, y viene a México y a Ecuador. Entonces, efectivamente, es un mensaje de voy por la vía, soy el secretario de Estado, voy a tratar de traerme un acuerdo para legitimar acciones del gobierno americano, pero si no, de todas maneras voy. Entonces, me parece que es muy amenazante. Pero si de verdad crees que viene a firmarte por las buenas. Por supuesto, bueno, nunca Estados Unidos ha hecho por las buenas las cosas. Mañana van a ver el comunicado de que todo se arregló, y que todo se va a manejar con niveles de colaboración, porque eso es lo que va a salir como lo de siempre. Lo de siempre. Lo interesante será lo que la prensa norteamericana, fundamentalmente, que es la que tiene acceso a más digamos, información con respecto a eso, tiene como información sobre el proyecto del propio Trump y del propio secretario de Estado. Hay muchos elementos que han disgustado a los Estados Unidos por parte del gobierno mexicano, y más allá del tema del narcotráfico y de la tolerancia y bueno, te entrego capos, etcétera, está el punto que creo que es fundamental de la alianza, el respaldo a figuras como Maduro o como la dictadura cubana. Eso les molesta mucho. Tú imagínate a Marco Rubio, que es un refugiado cubano, que llegado de niño a los Estados Unidos, pues
viniendo a plantear claramente que la posición de México, si quiere entrarle al juego del comercio y los aranceles y la negociación, pues tiene que alinearse en términos político-internacionales. Hoy lo recibió Juan Ramón de la Fuente, al secretario de Estado. Tendrá que alinearse no a lo que digan los norteamericanos, sino al interés mexicano en función de lo que pase con los Estados Unidos. ¿No les hace demasiada gracia que les enviemos petróleo, que contratemos médicos, que les imprimamos libros educativos? Y que sigamos hablando del imperio americano. Lo sea o no lo sea, esa es una discusión que me parece no es trascendente, pero que ahí está como una fuerza política que o la manejas en tu beneficio o se te viene encima. Y por eso de decir, la presidenta me cae muy bien, está muy bonita, muy elegante ella. Tiene un miedo, le ofrecimos que le arregláramos el asunto, pero les da mucho miedo porque los cárteles los pueden tumbar. Esa es una agresión directa y un aviso de cómo maneja Trump. Y les ofrecimos el envío de tropas, lo cual no se había, por lo menos no se había manejado con de esta manera tan abierta. Y lo aceptó la presidenta. Estamos nosotros ofreciendo el envío del ejército de Estados Unidos a México. Pero además ya tuvimos que hace un año entraron un avión y se llevó al Mayo. Haya sido como haya sido, sabemos que de aquí se llevaron al Mayo. El presidente López Obrador estaba furioso de cómo era posible que hubiera pasado eso, pues pasó. ¿Y qué dijo el Mayo? Yo durante 50 años operé a mis anchas aquí en este país hasta que pasó eso el año pasado. Luego vemos que el cártel, la nueva familia michoacana, con el pez y el fresa que andan en el Estado de México, justamente en el sur del estado, por ahí en Valle de Bravo, pues el dron, que como bien dices, nunca supimos quién le dio permiso, pero el dron todo el mundo lo vio. Luego también tenemos que no tendrías miedo de que te digan además quiénes son de tu partido o de tu alianza de la 4T que tienen que ver con los cárteles. Pues yo sí creo que la presidenta ahorita sí debe de estar no muy tranquila con esta visita, porque claramente lo vimos desde la cena del embajador, el nuevo embajador norteamericano aquí en México, que es un boina verde, y que vienen a poner orden y ya dijeron que la Ciudad de México, no nada más el país, la Ciudad de México, la capital de la República, está dominada por los cárteles de la droga. Ahora, le podrían hasta ayudar a limpiar el camino, ¿no? Si te deshaces de varios personajes impresentables que están enquistados en Morena. Pero te vas a pelear con Andrés. Pero tiene un costo político muy alto eso. Me imagino. Muy tan alto que ahí sigue Adán Augusto López coordinando a Morena en el Senado. Pero sí, me parece que tenemos que revisar la postura de Marco Rubio y la de Trump. Son posturas que, aunque el uno es, por supuesto, que ser serioso del otro, Marco Rubio tiene su propia agenda ideológica, lo decía Serra, y coincido. Él no podría tolerar esta, digamos, alianza México-Cuba cuando el bloqueo está vigente. No puede tolerar el tema de México-Venezuela. Y ahora que estamos probablemente a quizá meses, días, semanas de que Estados Unidos deponga a Maduro, unas cosas que viene a decirle, aquí no va a llegar, a México no va a llegar. O sea, Maduro no va a venir a México, será a Rusia, será a otro lugar, pero a México no va a llegar. Y la otra cuestión que yo quiero resaltar es que Trump dice, alcanzaremos un acuerdo migratorio. Bueno, vamos a tomar una medida migratoria nunca vista en la historia de Estados Unidos y en la de que todos vamos a estar de acuerdo. Está adelantando que ellos traen como una moneda de cambio el tema migratorio para, de alguna manera, lograr la cooperación, colaboración, que no es otra cosa sino regresar a los tiempos del Plan Mérida Plus. O sea, donde los Estados Unidos ya operen con mayor libertad en México. No vamos a ver, probablemente ver tropas norteamericanas, eso no lo vamos a ver. Pero lo que ellos quieren es operar en México y libremente entrar y llevarse... ¿Tú crees que ya están operando, ya están todavía no en el gobierno de México? Todavía ¿Tú crees que no? No que como sí, quisieran. pero no se va a reconocer. No como todavía. Entonces, como ¿cómo quisieran. se llevaron al Mayo? Pues el gobierno de México se indignó. Ese fue el principio de la operación. Exacto. Claro. Pero a mí ahí lo que queda... No, pero digamos, eso es sin consentimiento del gobierno de México. Claro. Quizá de manera soterrada y con el consentimiento del gobierno de México. El problema del gobierno de México, además, es que, a diferencia de los neoliberales que hablaban de la colaboración,
extradición y de la entrada y que si había más. Aquí tienes una agenda antinorteamericana abierta, en el sentido de considerarlos como los enemigos, son los enemigos de la patria, son los que nos quitaron la mitad del territorio y siguen en este rollo ideológico en donde ante eso es imposible pues encontrar un punto de conexión. Están convencidos de eso y no del interés nacional. Me queda a mí muy claro que para México este es el momento en donde, olvídate de la guerra de Calderón, etcétera, lo que van a desatar los norteamericanos en los próximos meses es abiertamente un operativo de alto vuelo. No sé si sirva o no, porque estas alternativas a veces no son precisamente las más eficaces, pero la idea de usar la fuerza es lo que hoy tiene Trump. Lo demostró en el bombardeo a Irán en su momento, que dejó de ser el la precisión. Y ahí van. Pero a ver, trabajos de inteligencia, colaboración, coordinación, cooperación, hay, estoy seguro, hay en el primer nivel con el gobierno de México, se reconozca en público o no, y hay quienes están interesados en que esto se profundice. Claro, quienes tienen interés en desterrar parte del poder de los cárteles de la droga. Habrá quienes no, porque se benefician de ese poder, de ese contubernio, pero quienes están interesados en disminuir el poder de fuego, de violencia que generan estos grupos delincuenciales, estarían en la agenda de la coordinación de la cooperación. Más rápidamente, el costo político para México, para el gobierno mexicano es muy alto, porque esto implica la conexión directa de muchos actores en el ámbito político, gobernadores, presidentes municipales. Pero esto sí lo hay. La presidenta lo dijo en la mañana, colaboración sí, incluso información, incluso inteligencia y financiera, lavado de dinero. O sea, México ha reconocido que sí la hay, pero que tiene que haber forma de colaboración, no de imposición. Ese es el punto de quiebre. Pues sí, pero todos los días está que dice la misma presidenta que no vamos a ceder y que no vamos a ceder y cedemos absolutamente todo. Ella en la mañanera te sigue dando otros datos y lo que hemos visto claramente es que en Estados Unidos todos los días te dice México hace lo que yo quiero. Y la presidenta te dice y nosotros seguimos siendo autónomos soberanos porque tenemos, y soberanos porque tenemos el himno nacional. No nos hagamos, desde que empezó la 4T tenemos dos enemigos para unirnos, para la cohesión. Por un lado tenías a España y por otro lado tienes a los Estados Unidos. Entonces también, ¿cómo le juegas? Pero ningún presidente podría nunca aceptar que se haya invadido México, eso no lo toleraríamos nadie. No, pero el tema, lo que le ofrecieron es algo así como el Plan Colombia, que era la presencia directa y la colaboración. Pero hoy los niveles de desconfianza con la DEA y con otras organizaciones de seguridad norteamericana han llegado a niveles... Y las sospechas y las investigaciones en curso. No te paso información porque no te tengo confianza de lo que vas a hacer con ella. O no a todos. Sí. Quizá algunos. Nada más. Porque hay unos morenistas que tienen cola que le pisen, ¿verdad? Muchos. Y habrá otros que estén coordinándose con Estados Unidos. ¿Tú crees? Estoy seguro. Gracias, Ezra. Muchas gracias, Lourdes. Rogelio, gracias. Hasta mañana. Pásenla muy bien.